ese sentido de la corriente? La malla 2, bueno, pues como yo lo puedo tener de esa manera, o si quieres lo puedo tener también, de acuerdo, respetando a la fuente, lo puedo tener de esta manera. Sí, ¿Sí? digo, al final No, quedan que en el mismo exactamente. ¿Sí? Ya sentido. ves que algunas veces, como vuelvo a repetir, algunas veces en los libros te dicen en forma arbitraria. Yo ahorita quise tomar esa acción, no respetando las características de la fuente. Y tú tienes mucha razón. Hay que respetar mi idea. Como maestro y mi recomendación es siempre respetar la polaridad que nos proporcionan las fuentes. ¿Ok? No, no en forma arbitraria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? Mi voltaje B' sería más 10 y 3, ¿no, profe? ¿En dónde? En el voltaje B'. ¿Más voltaje qué? En el voltaje B'. Mi prima aquí. Sería más 10 y 3, ¿no? Más 10 y 3, ¿en dónde estamos aquí? Aquí más. Perdón, observa. Yo tengo este sentido. Y acá tengo el sentido contrario. Este sentido lo tengo aquí. Y este sentido lo tengo acá. Para esta tensión de la de 75. ¿Sí? ¿Vamos bien? No, profe, pero tenemos 75 de I1 menos I3, o sea, sí, porque están Sí. acoplados. Aunque aquí sí es la I3. ¿Sí estamos de acuerdo? Ajá, pero luego es más 75 3 o más 10 y 3, sería 10 y 3, ¿no, profe? Porque estamos Aquí más 10 y 3. Aquí sí está más. Aquí, así se, perdón, aquí son 10, sí, disculpa. Aquí son 10 y 3. Sí, perfecto. Correcto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y ahí está casi demostrado el circuito. Quiero ser muy claro. Estoy haciendo esta resolución porque no tengo dos fuentes de tensión. Nosotros ya hicimos la comparación por el método de mallas con las dos fuentes de tensión activas. Que las dos fuentes de tensión estuvieran activadas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Comentarios? Con confianza, muchachos. Con confianza. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, vamos a volver al circuito. ¿Ok? Volvemos al circuito. Ahí tengo el circuito ya armado. Ahí está el circuito armado. Y con la fuente de tensión. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esta fuente de tensión que estoy conectando ahorita es la fuente de tensión que conecta a la resistencia en la de 5 ohms. ¿Cuál fuente será? La de 5 ohms y a la de 10 ohms. ¿Cuál será, la de 80 o la de 40? Sería la de 40. Sería la de 40. Entonces vamos a energizar dándole los 40 volts. Energizo la fuente y voy a darle los 40 volts, ¿sí? Ahí vamos. Le voy a dar los 40 volts, 5. ¿Sí alcanzan a ver la tensión? Sí. ¿Sí? Entonces le voy a dar a 40 volts. Pum, 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 pum. 35. Ahí tengo aproximadamente los 40 volts. ¿Qué tensión tengo? En este caso será la tensión biprima, ¿no? Algo así. Tengo 7.8, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Entonces tenemos 7, anótenlo. Bajo la fuente de tensión, desenergizo, y ahora ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ponernos a llorar o qué hacemos? Ok, ahora tengo este voltmetro, aquí coloco el circuito puente, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago ahora? ¿Qué sucede?
¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué fuente voy a conectar? Aquí tengo la fuente que está conectada a la de 200 ohms. ¿Sí? Aquí viene. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lleva que el positivo o el negativo. A la de 200. Va el positivo, ¿sí? Y el negativo será al otro extremo. Y ya conectamos el puente. Ahora, ¿qué voltaje le voy a proporcionar? Ahorita juntó las de 200 y las de 100. Sí. Entonces, es que como hace rato dijo con la de 5, pensaba que era la de 40. O sea, No. ahorita está con la de 200. Nosotros le dimos 40 hace ratito, ¿no? Sí, pero entonces, si en la otra era 80, porque estaban en la de 35, ¿cierto? Entonces, ¿qué voltaje le voy a aplicar aquí? Ahorita hay 40, porque está la de 200 y la de 100. Sí, aquí tengo, observa, aquí tengo esta viene a la de 200, ¿sí? Y viene al otro extremo, el otro extremo va a la de, ¿a dónde? El otro extremo va a la de 5. Es el negativo, ¿sí? Que sería la de 40. ¿Sí? Vamos a ver, pues entonces vamos a aplicarle 40, ¿no? Ahí tengo el circuito, le aplico los 40. Ah, me falta conectar el voltmetro. Lo conecto aquí. Y lo otro aquí. Entonces empiezo a variar a 40 volts, ¿verdad? Sí. Ahí tengo los 40 volts. Me da 3.7. Entonces vamos a hacer una corrección, ¿sí? Tengo 3.7. ¿Dudas? En el otro lado, en lugar de 80 le apliqué 40. Deben ser 80, ¿no? Sí, en el otro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a corregir ese valor. Desenergizo la fuente de tensión. Desenergito. Quito el voltmetro de aquí. Quito el voltmetro de aquí. Y ahora estas terminales le apliqué 40 volts. La voy a poner en cortocircuito o circuito puente. Y donde tenía ahora la otra conectada, que es la resistencia de cuánto, de 75, ¿sí? La de 75 va a donde? Al positivo, y el otro extremo va al negativo. Y ahora le vamos a aplicar 80 volts, ¿sí? Energizamos. Pero conecto el voltmetro. Conecto el voltmetro. Y le vamos a aplicar 80 volts. Energizamos y voy a aplicarle los 80 volts. 14, 27, 32, 40, 50, 67, 74 y tengo aproximadamente los 80 volts. ¿Qué voltaje tengo? 15.4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a demostrar ahora el voltaje de Thevenin. Se comprobará el voltaje de Thevenin. Nos debe dar aproximadamente los puntos 20.31. ¿Cuánto nos da? Uno nos dio 3 puntos y fracción, el otro nos dio 15 y fracción. Aproximadamente me da los 20 volts. Es un recuerdo de los valores que obtuvimos. Da 19.1. Ok, entonces estamos dentro de lo que es que muy próximos. Por las características de que la fuente no me da los 40 o no me da los 80. Tengo esa pequeña variación. ¿Sí? ¿Está comprobado? Entonces estamos comprobando ya el voltaje de Thevenin. ¿Alguna duda? Observen, lo hicimos por mallas y determinamos un voltaje de Thevenin. Ahora, como no tengo dos fuentes de tensión, yo tengo que comprobar ese valor. Entonces, al comprobar ese valor, ¿qué es lo que sucede? Ahora yo me voy a hacer por superposición y resuelvo el voltaje de Thevenin que me da muy próximo como lo hicimos en mallas. Lo hacemos experimental, tengo el valor del voltaje de Thevenin primo con el valor del voltaje biprimo y estoy obteniendo que casi es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces ya está teórico y experimental. ¿Alguna duda hasta ahorita? Nomás lo que tenemos ahorita es las 2/3 partes del ejercicio. La resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. ¿Ok? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ahora vamos a armar el circuito equivalente de Thevenin. ¿Cómo puedo armar el circuito equivalente de Thevenin? Ahora el circuito equivalente de Thevenin nos va a quedar de la siguiente manera. Una fuente sustituta, que es la fuente de Thevenin, y una resistencia equivalente de Thevenin. Y ahora aquí conectamos la resistencia de ¿cuánto? De 20 ohms. Aquí tengo aproximadamente daba 36 y aquí me dio que 20, ¿no? Aproximadamente. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el voltaje en la de 20 ohms va a ser igual a ¿cuánto? A 20 que multiplica ¿quién? Quiero conocer el voltaje en la de 20. En el circuito equivalente de Thevenin, ¿sí? ¿Perdón? A 20. A 20 sobre 20 más 36, ¿no? ¿Y esto cuánto me da? Es 34. Ah, perdón, bueno, no, 34, ¿sí? ¿Ok? ¿Y eso qué valor nos da? $7.4. 7.4. Es el resultado, ¿sí? ¿Dudas? Si ustedes lo hacen, hagan de cuenta que cierro aquí con la resistencia. Cierro aquí la resistencia de 20 ohms. Lo pueden hacer por mallas, ¿sí? Y al hacerlo por mallas, ¿qué es lo que sucede? Es el voltaje que ustedes van a determinar. O lo pueden hacer por superposición, o lo pueden hacer por Norton, pero Norton ahorita todavía me falta otro detallito de Norton, pero lo puedo resolver por Norton, tomando este punto de referencia, ¿sí? Y está más sencillo. ¿Dudas? Aquí ya no tengo el supernodo, ya lo pueden ustedes resolver, ¿sí? ¿Dudas? ¿Dudas hasta ahí? ¿Algún comentario? Y está demostrado el circuito. ¿Algún comentario, muchachos? De momento no. ¿Estamos bien? Ahora, tengo que armar el circuito equivalente de Thevenin. Estoy quitando todo lo que hice ahorita para determinar la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Voy a quitar todo de este circuito. Ahí está en blanco. ¿Cómo armo el circuito equivalente de Thevenin? ¿Cómo lo voy a armar? Tenemos que hacer una resistencia que se aproxima a 34, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál sería? Tengo la de 20 con la de 10 y aproximadamente con la de 5, ¿no? Sí. Es lo más próximo que podemos tener en este módulo. ¿Ok? Y luego... De 20, que le quiero calcular. Ok, entonces aquí tengo de este punto, de la de 20, aquí, ¿a dónde? La de 20, ¿a dónde iría? Al negativo de la fuente. De la de 20 va al negativo de la fuente. Al negativo de la fuente. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí lo tendré al negativo de la fuente. ¿Y el positivo a dónde irá? A las resistencias al 35, que en este caso creo la Ok. 5 ohms. Bien, me la de 5. ¿Así sería el circuito? Pero nos falta la resistencia de 20, ¿no? La que queremos calcular. Acá está la de 20. A ver. El circuito va del negativo, como ustedes me dijeron,
a la de 20. Aquí está, ¿sí? De la de 20 va en serie, si tú quieres, a este punto. A la de serie, a la de 10. Y de la de 10 iría a dónde? La de 10, ¿a dónde va? A la de 5. A la de 5. De la de 10, aquí tengo la de 10. Va a la de ¿qué? A la de 5, ¿sí? Y de la 5, ¿a dónde va? Al positivo, ¿sí? Tengo armado ahí el circuito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué debo de conectar? Un voltmetro para medir la tensión de ¿quién? De Thevenin. Pongo el voltmetro para determinar la tensión de Thevenin. ¿Qué valor será la tensión de Thevenin? De 20 a 23. Ok, entonces, ¿y qué es lo que sucede ahora? ¿Dónde debo conectar el otro voltmetro? ¿Qué es lo que quiero medir o demostrar? Resistencia de 20. ¿Eh? En la resistencia. Entre terminales de la resistencia de 20. Entre este punto y este punto. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Y es el circuito equivalente de Thevenin. Entonces le vamos a aplicar 20 volts. ¿Cuál es el valor esperado en la de 20? ¿Cuál es el valor esperado? 7.4. Energizamos. Le voy a dar ¿cuánto? 20 volts. 5, 8, 10. Ahí tengo los 20 volts. ¿Qué voltaje tengo? 11. 11.6. Pero mi resistencia no, es no son los 34. ¿Sí? Y ese sería el circuito armado. ¿Estamos de acuerdo? Por las tolerancias de las resistencias. Sí. ¿Sí? Porque observen, ya están, anoten sus valores. El voltaje de Thevenin de 20, ahí está, 20 aproximadamente, y tengo 11.2. ¿Sí? ¿Ya lo notaron? Ya, profe. Ok, desenergizo, pum, pum, quito el voltmetro y quito este voltmetro. ¿Y qué es lo que tengo que medir? Comparar la resistencia de Thevenin, ¿sí? ¿Cómo le hago para comprobar la resistencia de Thevenin? ¿Cuánto me debe dar? 34, ¿cuánto era? 34 ohms, ¿sí o no? Entonces pongo un ohmmetro, pongo este ohmmetro para medir esa resistencia. ¿Y qué valor tengo? 35. 35.7. Ahí tengo esa tolerancia, por eso no tengo el valor aproximado. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Y es lo que se haría en el laboratorio. Continuamos. Y ya comprobamos ese circuito. ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. Entonces, ahí disculpen porque no tengo la otra fuente. Qué bueno hubiera hecho con las dos fuentes, activando las dos fuentes. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Por mi parte, no. ¿Todo bien? Bueno. Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Aprovechando, este circuito lo vamos a aprovechar para demostrarlo por el otro teorema. Ahora, el otro teorema que nos toca, o que nos concierne ver ahora, es el circuito, el teorema de Thevenin, que es el primo hermano de este teorema, le dicen algunos autores. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Puedo borrar este circuito? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Nosotros determinamos el teorema de Thevenin y su circuito equivalente de Thevenin. Como eso es el primo hermano, el teorema de Thevenin, el teorema de Norton. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Este circuito equivalente de Norton
vamos a tener la fuente de Thevenin, la vamos a convertir a una fuente de Norton, y la resistencia de Thevenin que estaba en serie la vamos a conectar en paralelo. Y aquí es el elemento R donde queremos conocer las magnitudes. Y esto va a ser una resistencia de Thevenin que se le nota también como una resistencia de Norton. Y este es el circuito equivalente de Norton. ¿Podríamos ver la cámara, por favor? Ok, perdón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? Y ese sería el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton. ¿Algún comentario? ¿No hay comentarios? ¿No? Entonces, voy a hacer un ejercicio más elemental, más simple para demostrar cómo determinamos este teorema de Norton. ¿Puedo borrar? Voy a borrar aquí esta parte. Voy a borrar esta parte. No quiero salirme de ese circuito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo quiero hacer un ejercicio muy elemental, vamos a ver qué circuito. Un circuito elemental, no sé, un circuito de esta manera. Nada más para hacer el ejemplo. Si quieren este ejercicio. Aquí pongo 10, 20, 5, 200, 100 y 75. Y aquí le pongo 1 ampere. ¿Dónde tendré más corriente? ¿En qué rama habrá más corriente? ¿La rama del lado izquierdo o la rama del lado derecho? A simple vista. Del lado izquierdo. Del lado izquierdo porque tiene menor resistencia. ¿Ok? Ahora, ¿en qué elemento vamos a aplicar el teorema de Norton? Si quieren yo pongo aquí una fuente de tensión para no, primeramente, ¿sí? Que sea de 100 volts. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿en qué elemento quiero aplicar el circuito equivalente de Norton? ¿En qué valor, en qué resistencia? La de 5, a ver. En la de 5. Entonces yo quiero aplicar aquí el Norton. Para esto yo tengo que determinar también la resistencia de Norton, que es igual a la resistencia de Thevenin. ¿Cómo la podré determinar? Yo tengo el circuito para ese elemento. Tengo aquí 10 ohms, tengo aquí 20 ohms. Aquí abrimos el circuito, donde tengo esta fuente de tensión, la colocamos de qué? En cortocircuito. Tengo estos otros elementos del circuito. Aquí tengo 100, aquí tengo 200 y aquí tengo 75. Por lo tanto, la resistencia de Norton, ¿qué valor tendrá? ¿Sí? Y ese, o sea, me la saqué así, lo pensé en forma rápida. No pensando lo que iba a pasar ahorita. Qué bueno que sucedió. Entonces, ¿dudas? ¿Qué valor tendrá la resistencia de Norton? 27.77. ¿Cuánto? 27.77. ¿Cómo? A ver. R de Norton según Maximiliano me da 27, ¿qué? Punto 7. ¿Están de acuerdo con él? A mí me dio a 26.44. Ok, Pérez me dice que va a dar 26.24. Y si van a por ahí, pues Raúl Pay me va a decir que es de 15.84.
A mí también me dio 27. Ah, también, perdón. Qué bueno que habló, porque pues no lo veo. Ok, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Cómo determinaron ese valor, muchachos? Por favor, ¿me lo pueden recordar? Ah, pues dieron, según lo que yo veo aquí, esta con esta están en serie y esta con esta están en serie y ese es el producto. ¿Sí? ¿Así lo determinaron? Sí, sumé la revista de 20 en serie, luego la 200, la de 75 en serie y esos dos están. Ah, pues si todos estos ya los voy a regresar al inicio del curso, ¿eh? Al inicio del curso los voy a... Si yo pongo aquí una fuente de tensión, quito esto de aquí. Vamos a suponer que esta fuente de tensión sea de 40 volts. Esta fuente... Ah, perdón, se fue esto, hombre. Hay que cerrar aquí, Ok, ¿qué pasó? Sí, Maximiliano, ¿me comentabas? Sí, no, pues van a estar en serie. Pues, abusados, es lo más elemental. Quiere decir que la resistencia de Norton va a ser igual a 10 más 20, esto es igual a ¿cuánto? A 30 ohms. Esta es la resistencia de Norton. ¿Sí, joven Pérez? ¿Joven Pais? Sí, ya entendí por qué. Ya entendió. Abusado, hay que fijarse, muchachos. Sí, pues sí, yo sé que es temprano y es lunes. Y la hueva está, pero a la luz del día, que todavía no sale el sol. ¿Ok? Bueno, entonces, ya vimos que el circuito equivalente, ya borramos aquí, el circuito equivalente de este elemento, ya tengo mi resistencia de Norton, que nos dio un valor de 30. Y observen, y eso que nada más lo saqué así de la manga. Ahora, vamos a determinar la corriente de Norton. ¿Cómo determino la corriente de Norton? Tengo este circuito, tengo aquí esta resistencia, tengo este elemento, tengo la fuente de tensión, tengo estos otros elementos. En este circuito tengo 200 ohms, tengo 100 ohms, tengo 75 ohms, aquí tengo 10 ohms, aquí tengo 20 ohms. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para determinar esa corriente? Aquí tengo 100 volts. ¿Qué es lo que vamos a hacer para determinar esa corriente de Norton? Que le llaman también corriente de cortocircuito. Vuelvo a repetir, esa palabra de corriente de cortocircuito no me llena del todo. Porque entre las terminales del elemento que queremos conocer el parámetro, se coloca un puente. Y no le llamo corriente de cortocircuito. Ellos le llaman corriente de cortocircuito porque si lo tengo abierto no habrá corriente. Si cierro el circuito y hay una corriente, pero no es una corriente de cortocircuito porque la fuente va a seguir funcionando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le puedo llamar? Una corriente de cortocircuito es una corriente de falla. Pero bueno, vamos a respetar los libros porque si no me van a demandar. ¿Ok? Entonces aquí voy a determinar la corriente de Norton. ¿Dudas? ¿Cómo determino esa corriente de Norton? Con la resistencia de 20 ohms, la gente, ¿no? A ver, pero ¿cómo? ¿Qué expresión no es? Esta corriente de Norton, ¿a qué será igual? A la ley de Ohm, a un voltaje sobre una resistencia. ¿Qué voltaje será? ¿Qué voltaje te da? ¿Qué voltaje tengo entre este punto y este punto? 100. ¿Entre qué resistencia? ¿Sí? Ajá. Ay. Ay. ¿Ahora? Ya se perdieron, Es lo más elemental, muchachos. Esta corriente de Norton es la corriente que viene aquí. ¿Sí o no? ¿Qué voltaje tengo entre este punto y este punto? Tengo los 100. ¿Qué camino va a recorrer? 10 y la de 20, ¿saben de cuánto?
entre 30. ¿Sí? Por lo tanto, esa corriente de Norton, ¿cuánto nos da? 33 o 3.33333, ¿no? Sí, sí. Me da 3.33 amperes. Que esa sería la corriente de Norton. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No? Observen, es lo más elemental. Nosotros con este circuito que tenemos acá, hicimos esa corriente de Norton y más complejo. Mucho más complejo el circuito. Pero como utilicé mallas, pues ahí no se perdió este elemental con esto, elemental. ¿Sí? Entonces ya tengo la corriente de Norton, ya tengo la resistencia de Norton. Por lo tanto, mi circuito equivalente de estas acciones, una fuente de Norton que me dio un valor de 3.33 amperes, una resistencia de Norton que me dio de ¿cuánto? De 30. Y aquí tengo el elemento donde quiero conocer la tensión a la corriente, que es la de 5 ohms. Vamos a suponer que sea la tensión. ¿Qué voltaje será aquí? Entonces yo quiero determinar el voltaje que hay entre este punto y este punto. ¿Cómo determino ese voltaje? El voltaje en la de 5 ohms, pues lógico, va a ser igual a una corriente por una resistencia. ¿Qué corriente será? La corriente, quiero conocer la corriente aquí. Será 3.33 que multiplica ¿quién? Al elemento opuesto. El elemento opuesto es 30 entre 35. ¿Por cuánto? Por 5. ¿Sí? ¿Está bien? Aquí aplico la regla del divisor de corriente. Aquí es la regla del divisor de corriente, para que no la recuerden. ¿Sí? ¿Y cuánto les da este valor? El voltaje en la de 5 ohms. Me dio de 14.27. 14.27 volt. Y este sería el resultado, aplicando el teorema de Thevenin. ¿Sí? ¿Por qué se multiplicó por 5? O sea, en la regla de división. Es que aquí yo tengo que determinar una corriente aquí y una corriente aquí. La corriente aquí es la regla del divisor de corriente. Sí. Y quiero conocer el voltaje que hay entre este punto, será por 5, ¿no? Ley de Ohm. Voltaje es igual a I por R, aquí será la de 5 ohms, que es donde quiero conocer la tensión. ¿Sí? O sea, en esos detallitos muy elementales, no los olviden. Porque si olvidan esos detallitos tan elementales, se van a perder en un circuito más complejo. ¿Estamos bien? ¿Está entendido este conocimiento de la aplicación del teorema de Norton en este pequeño circuito en forma elemental? Entonces, para aplicar el teorema de Norton, la resistencia de Norton se determina al igual que la resistencia de Thevenin, de igual manera. Para la corriente de Norton, o que le llaman también de cortocircuito, ¿sí? Que también le llaman una corriente de short circuit, ¿sí? Va a ser ¿qué? Va a ser, se coloca el elemento se retira el elemento donde queremos conocer la corriente y se sustituye por un puente. Y aquí sería la corriente de Norton. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Si estamos bien hasta ahí, muchachos, fíjense, en este circuito muy elemental, demasiado elemental, ¿qué es lo que sucedió? Voy a borrar. ¿Está entendido esto? Voy a borrar esto. ¿Qué es lo que hicimos cuando nosotros determinamos o comprobamos la resistencia de Thevenin en este circuito?
retirábamos el elemento, retirábamos este elemento. Y aquí teníamos nosotros primeramente el voltaje de Thevenin. Para la resistencia de Thevenin era igual al voltaje de Thevenin abriendo el circuito. Y determinamos con una corriente de Norton. ¿Qué era esto? Quitamos este elemento y colocamos un puente aquí. Y lo hicimos. ¿Sí lo hicimos o no? Claro que lo hicimos. Vean el video, si no anoten vean sus apuntes. ¿Sí? Y ahí vimos esa corriente de Norton, aquí para este elemento. Esa corriente de Norton. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Comentarios? ¿No hay dudas? ¿No? Y esa es la corriente de Norton. Ese es el teorema equivalente de Norton. ¿Ok? ¿Comentarios? Viene siendo a raíz de lo mismo, o sea, se transformó la fuente de corriente a fuente de tensión, creando el teorema de Thevenin, ¿no? Exactamente. O sea, lógico, tiene su manera de ser una cosa como la otra. Dices tú, ok, yo hago este circuito por Thevenin, ¿sí? Hago el circuito por Thevenin, ¿y qué es lo que sucede? Ya determinaste tú tu resistencia de Thevenin. ¿Qué es lo que haces para tu resistencia de Thevenin? Ah, pues quitamos la fuente, ponemos un puente aquí, y aquí entre este punto determinamos la resistencia de Thevenin, que va a ser igual a la resistencia de Norton. Ya lo hicimos, ¿de acuerdo? Lo hicimos demostrándolo de 3 maneras diferentes, inclusive transformando estos circuitos, los circuitos pi a circuitos T, y determinamos que la resistencia de Norton que está igual a la resistencia de Thevenin. ¿Ok? Y lo que dicen, pues ahora voy a terminar, ya tengo el voltaje de Thevenin, ya lo determiné, me da un valor X. Pues la resistencia de Thevenin también ya lo determiné, me da un valor Y. Por lo tanto, el circuito equivalente... ¿Perdón? Se desconectó la cámara. Se movió, perdón, es que sí, como la pateé. Se desconectó acá. Como pasé, se desconectó, bueno, vámonos. Ahí está. Ahí debe estar. ¿Sí? ¿O no? Ya no. No está encendida su cámara. No está encendida, déjame ceder esa por acá también. Ya está encendida, ¿no? Ya encendió, pero a ver. Ok, a ver si. Porque si la cámara sí se entiende. Ok, espérame, ahorita ya le encontré. Acá está, ahí va, ahora sí. Ahí está, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos? Yo ya determino la resistencia de Thevenin, el voltaje de Thevenin, mi circuito equivalente va a ser el siguiente. Tengo la resistencia de de Thevenin, que es igual a la resistencia de Norton, y ponemos aquí el elemento donde quiero conocer, el elemento R. Ya determiné, pues para hacerlo Norton, pues lo único que hago es transformo esta
fuente de tensión a fuente de corriente y tengo aquí el elemento. Y aquí tengo la resistencia de Norton y la corriente de Norton. ¿Qué es lo que hago? Transformo esta fuente de tensión a fuente de corriente, como lo hemos hecho. ¿Sí? Y tan sencillo. Y nos quitamos de hacer todo lo que hacemos en la secuencia para el equivalente de Norton, ¿o no? No, hay que ser Norton, armar tu circuito equivalente de Norton para determinar el valor. No haces Thevenin, nomás transformas el circuito equivalente y ya determinas lo demás, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con esa acción? ¿Sí? No, bueno. Entonces ya vimos el circuito, el teorema de Thevenin, el teorema de Norton. Me quedé también con el teorema de la máxima transferencia de potencia. ¿Sí? Aplicando, de acuerdo a los autores, de acuerdo a los libros, bueno, voy a borrar esta parte. Para la máxima transferencia de potencia, llámese Norton, llámese Thevenin, ¿qué es lo que va a suceder? Para la máxima, si yo tengo el circuito equivalente de Thevenin, tendré este circuito, y aquí tengo un elemento R, que yo lo puedo variar, y el voltaje de Thevenin. O también puedo hacer lo siguiente, la fuente equivalente de Norton, con la resistencia equivalente de Norton, y aquí también tengo el elemento R. Para la máxima transferencia de potencia, se va a tener la máxima transferencia de potencia cuando la resistencia de Thevenin o la resistencia de Norton sean igual a R. Cuando esta resistencia sea igual a esta resistencia, se dice que estamos cumpliendo con la máxima transferencia de potencia. Cuando esta resistencia de Norton sea igual a la resistencia exterior, estamos hablando de la máxima transferencia de potencia. ¿Sí? ¿Y qué sucederá con la tensión en la máxima transferencia de potencia? En cada elemento. Primeramente. Primeramente, si yo aquí tengo tengo que el voltaje de Thevenin va a ser igual a ¿quién? Al voltaje en la resistencia de Thevenin más el voltaje en R. Mi pregunta es, el voltaje en la resistencia externa, ¿qué magnitud, qué porcentaje será? ¿El 20, el 30, el 80, el 70%? ¿Qué porcentaje será cuando tenga la máxima transferencia de potencia? Que muchos autores no lo manejan. Ellos nomás manejan que la resistencia de Thevenin igual a la resistencia exterior, o la de Norton igual a la resistencia exterior, y hacen una formulita para la potencia. Pero no consideran qué es lo que pasa con la tensión. ¿Qué pasará con la tensión en la resistencia exterior? Que le llaman aquí la resistencia de carga. ¿Qué porcentaje será de la tensión de Thevenin? Repito, el 10, el 15, el 30, el 40, el 60, el 70. ¿Qué porcentaje será? Si hablo yo de Thevenin, ¿cómo determino el voltaje en la resistencia de Thevenin? A una corriente por la resistencia de Thevenin. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Más quién? Más un voltaje. Bueno, aquí hablo del voltaje de Thevenin. Más un voltaje, ¿dónde? Una corriente por la resistencia. ¿Sí? ¿Dudas? Pues tan sencillo. Como es un circuito serie, esta corriente es la misma. Por lo tanto, yo puedo decir que el voltaje de Thevenin es igual a la corriente que multiplica la resistencia de Thevenin más la resistencia exterior. Como estas dos son iguales, la corriente que multiplica ¿cuánto? Estas son iguales. Si este es 1 y este es 1, ¿qué valor tendrá?
2. Será aquí 2. ¿Estamos de acuerdo? 2 que, si tú quieres el voltaje en la resistencia de Thevenin, o es igual a 2, bueno, por el voltaje en la resistencia exterior. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia exterior, ¿cuánto será? El voltaje de Thevenin. ¿Puede bajar un poco la cámara? El voltaje de Thevenin sobre ¿cuánto? ¿Eh? Sobre 2. Sobre 2. ¿Y qué porcentaje será? 50%. El 50% de uno con respecto al otro. Y no lo manejan los libros, ¿eh? Quiero saber qué libro maneja este conocimiento. Pero bueno, ellos nomás se van a las formulitas. ¿Estamos bien? Cuando la máxima transferencia de potencia sucede cuando la resistencia de Thevenin y la resistencia exterior son las mismas. Eso me implica que el voltaje en una como en la otra sea el 50%. ¿Sí? Y esa es, para mí, primeramente la máxima transferencia de potencia. Si hablo yo de conversión de la energía, la máxima transferencia de potencia es cuando la resistencia en la carga será igual a ¿quién? ¿A qué resistencia? Si hablo de generador de corriente directa. ¿Sí? Ya estamos terminando el curso, muchachos, y eso no lo saben. No, de veras, ¿eh? Pero bueno, ya no quiero. Ustedes en un generador tienen lo siguiente. 5R. ¿Esto qué será? Aquí tengo la tensión en vacío. ¿Esto qué será? ¿Qué resistencia será? La armadura. La resistencia de la armadura. Cuando esta resistencia exterior sea igual a la resistencia de la armadura, el generador estamos hablando de la máxima transferencia de potencia del generador. Llámese serie, llámese paralelo, llámese compuesto. Y ustedes van a obtener en base a esto la gráfica de regulación. En el generador te van a tener una gráfica aquí, una gráfica aquí y una gráfica aquí. ¿Esta gráfica a qué generador corresponde? Sencillo. Al generador serie. Esta gráfica al generador paralelo y esta gráfica al generador mixto. Puede ser integral o puede ser integral o también aquí yo tengo una FUM de un generador mixto. Cuando es integral o es diferencial. Conversión de la energía, jóvenes. Pero bueno, yo no quiero dar lástima con esa materia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No hay dudas? Bueno, yo estoy hablando con respecto a la tensión. Voy a hablar ahora de lo que manejan los libros. ¿Puedo borrar esta parte? Sí, perdón. Bueno, vamos a ver lo que manejan los libros. Si esto está entendido, si esto se comprende, ¿qué es lo que va a suceder con la máxima transferencia de potencia cuando tengamos un circuito donde la resistencia en la carga es igual a la resistencia de Norton, que es igual a la resistencia de Thevenin? Nosotros vamos a tener que la potencia en la carga va a ser igual a un cociente de la resistencia en la carga sobre la resistencia en la carga más la resistencia de Thevenin. Esto que multiplica por el voltaje de Thevenin, y esto tengo este valor sobre la resistencia en la carga. ¿Qué me falta aquí? ¿Estará bien esa expresión? Esta expresión la estoy entendiendo que la potencia en la carga es igual a B cuadrada sobre la resistencia en la carga. Por lo tanto, ¿qué me falta en esa expresión? El cuadrado. El cuadrado, entonces eso será al cuadrado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Y observen.
¿Cuál es la diferencia de lo que yo acabo de escribir aquí con respecto a lo que viene en este libro? En este libro, aquí. ¿Lo alcanzan a ver? Ellos manejan resistencia en la carga sobre la resistencia en la carga más la resistencia de Thevenin por E de Thevenin al cuadrado sobre la resistencia en la carga. ¿Sí lo vieron? Lo vuelvo a poner más. ¿Sí lo ven? Sí, sí, un poquito borroso, pero sí se ve. Sí, es eso lo que tenemos. ¿Cuál es la diferencia con la que yo acabo de escribir en el pizarrón? ¿Cuál es la gran diferencia? Me parece que en los libros la letra E la marca como el voltaje del circuito abierto. Exactamente. Exacto, ellos lo manejan con la letra E. Siendo que la letra E ya quedó allá con el circuito original. Ya no puede ser una fuerza electromotriz generada, una tensión en vacío. ¿Por cuál se van ustedes? ¿Con la que yo escribí en el pizarrón o la que viene en el libro? ¿Sí? Ahí está, nomás vean los criterios y esa es la traducción que se le está dando al libro. ¿Ok? Entonces vean la gran diferencia con respecto a mi conocimiento, a la experiencia que tengo y no nomás me baso en un libro. Por eso algunas veces critico, he sido revisor de libros, ¿sí? Y me ha ido bien, pero ya no hay ese tipo de, y ahora menos por la pandemia. Porque es que hay que saber traducir los libros. ¿Cuál es la interpretación en el conocimiento de los libros? Porque todos estos libros son americanos o a veces hasta españoles, ¿sí? Y no se digan los rusos, no se diga conversión de la energía, son más rusos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? O también nos dicen ahí en el librito, de acuerdo a sus formulitas, nos dicen lo siguiente, que esta expresión, pues lógico, nomás es hacer una ecuación derivada, que la potencia en la carga va a ser igual al voltaje de Thevenin al cuadrado por la resistencia en la carga sobre la resistencia en la carga más la resistencia de Thevenin, esto al cuadrado. Esa es otra expresión. O también nos tienen que la potencia máxima es igual al voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. ¿Sí? Estas son, o también esto es el equivalente a tener la corriente al cuadrado de Norton por la resistencia de Norton sobre 4. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a percibir? Porque ya se me acabó aquí el marco. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que manejan los libros para la máxima transferencia de potencia. ¿Dudas al respecto? ¿No hay dudas? Entonces, si no hay dudas, ¿cuál será la máxima transferencia de potencia para este circuito que acabamos de desarrollar nosotros? En este elemento. ¿Cuál será la máxima transferencia de potencia para ese circuito que desarrollamos? ¿Cuál será la máxima transferencia de potencia? Yo tengo que la resistencia de Thevenin era igual a 34. El voltaje de Thevenin era aproximadamente 20. ¿Sí? Y la resistencia, bueno, aquí yo tengo la resistencia que yo tenía en la carga eran de 20 ohms. Volt ohm. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí yo tengo la resistencia aquí, la voy a poner de 20. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Cuando yo tengo
cuando yo tenga esta resistencia de carga, cuando esta resistencia de Thevenin sea igual a resistencia de carga de 20 ohms, ahí tengo la máxima transferencia de potencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir tabulando para una resistencia, voltaje, corriente, y bueno, y aquí la potencia para 0, 5, 10, 15, 20, y así. Cuando yo tenga esta acción en 20, ahí tengo la máxima transferencia de potencia. Ahí será la máxima transferencia de potencia, perdón. Tengo 20 ohms, la resistencia de Thevenin, ¿cuánto me da? 34. Cuando yo tenga acá 34 ohms, ahí tengo la máxima transferencia de potencia. Si sigo aumentando a 40, a 50, a 60, a 80, ¿qué es lo que va a pasar con la potencia? Pues gráficamente voy a tener que en la máxima transferencia tengo la campana de Gauss, y en este punto, aquí voy a tener la máxima transferencia de potencia. Cuando mi resistencia a la carga sea de ¿cuánto? De 34 ohms, que es la resistencia de Thevenin. Cuando la resistencia a la carga yo tengo ese valor. Aquí yo tengo un valor de 20. Cuando tenga 20 voy a tener una potencia aquí. Pero ahí no es la máxima transferencia de potencia. La máxima transferencia de potencia va a suceder cuando tenga la resistencia de Thevenin, 34 ohms. Si sigo aumentando a 40, a 50, en lugar de que aumente empieza a disminuir. Y ahí es la máxima transferencia de potencia para este circuito que hicimos nosotros teóricamente. ¿Sí? ¿Te ha entendido qué es la máxima? Según los libros, según los circuitos. Y esto para mí, desde este conocimiento lo doy porque marca el programa. Lo doy porque también las prácticas de laboratorio de electrotecnia pues manejan este conocimiento. ¿Sí? Pero para mí la máxima transferencia de potencia debe suceder para una fuente de tensión original. Para mí es la máxima transferencia de potencia. Y para mí la máxima transferencia de potencia, desde el punto de vista sistemas de potencia, ingeniero electricista, para mí la máxima transferencia de potencia, yo no estoy hablando de resistencias de carbón. Yo voy a hablar, en este caso, la fuente, yo tengo la fuente de tensión, tengo aquí una resistencia interna de la fuente, y aquí marco una lámpara, aquí marco otra lámpara, aquí marco otra lámpara, y aquí voy a poner yo un wattmetro, porque estoy hablando medición de potencia, y aquí hablo yo de la resistencia interna de la fuente. Si yo conociera un generador de corriente directa, pues ya conozco la resistencia a la armadura. Pero no tengo aquí ese generador de corriente directa. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Tengo una fuente de corriente directa. Entonces, para simular esta resistencia, yo aquí quito este elemento y pongo una lamparita que simule la caída de tensión en la resistencia de la fuente. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Si esta lámpara es de 100 watts, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo cierre este interruptor y esta lámpara es de 20 watts? ¿Qué va a pasar? Yo le aplico aquí los 120 volts. ¿Qué va a suceder? Ya hay una corriente y aquí el wattmetro me va a registrar una potencia. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo cierre este otro interruptor, que esta lámpara sea de 20 watts, ¿qué es lo que va a pasar con el wattmetro? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. El wattmetro lógico va a aumentar. Va a aumentar. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a suponer qué voltaje voy a tener entre este punto y este punto. Primeramente cuando tengo una sola lámpara.
aproximadamente voy a tener 115 volts y vamos a tratarlo de hacer. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando yo cierro interruptor? Su compañero Max dice que aumenta la potencia. ¿Qué pasa ahora con la tensión? Disminuye. Va a disminuir quizá a 110. ¿Estamos de acuerdo? Quizá. Estoy haciendo lo teórico. ¿Qué es lo que sucede cuando cierro esta otra lámpara? Que también sea de 20 watts. Va a aumentar la corriente y el voltaje va a disminuir, no sé, a 100 volts. ¿Sí? Yo voy a cerrar la otra lámpara aquí, que sea también de 20. La tensión va a disminuir, no sé, a 80, tal vez, ¿no? Debe. ¿Sí? Y el wattmetro va a aumentar. ¿Qué sucede cuando yo aumento aquí otra lámpara de 20? ¿Qué va a pasar con la tensión? Quizá la tensión va a bajar a ¿cuánto? A 60 y la potencia va a aumentar. ¿Sí? ¿Estamos bien? Quiere decir que esta resistencia exterior, el equivalente de esta lámpara, de esta resistencia exterior, RL, va a ser aproximadamente igual a la resistencia de Thevenin, de esa lámpara. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si aumento otra lámpara? ¿Qué va a pasar con la tensión? Quizá baje a 40. ¿Y qué va a pasar ahora con el wattmetro? Va a bajar. Va a tender ahora a disminuir. Ahora va a disminuir quizá a esta acción. Va a disminuir aquí. Entonces la máxima transferencia es cuando ya deja de aumentar y empieza a disminuir. Esa es la máxima transferencia de potencia de este elemento, de esta fuente. Para mí esa es la máxima transferencia de potencia. ¿Sí? Lógico. Lo que manejan en los libros, lo que manejan en mi academia es desde el punto de vista electrónico, porque ahí, a ver, en un amplificador, la electrónica, se requiere de este elemento cuánta corriente y cuánta potencia máxima nos proporciona. Lo mismo sucede en la acústica, las bocinas. ¿Hasta qué punto me va a dar el aumento de sonido? Sigo aumentando y baje a disminuir. Ese es el concepto que se le da a la máxima transferencia de potencia desde el punto de vista electrónico, no eléctrico. Esto, para mí lo eléctrico es esto. ¿Sí? Pero bueno, lo manejo, lo planteo porque así lo maneja el programa y no quiero yo salirme fuera de ese contexto. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ah, ya llegó Jauregui. Míralo, ya llegó. Con razón, ya se encuentra. Ya nomás es calarle a la cuerdita. Ya nomás es mover el cajón. Y se aprieta el nudito. Déjelo anoto, Milagro. A ver, Maximiliano, ya está. Pérez, ya está. Gómez Navarrete, ya está. Raúl Páez. Ahí está, pero no lo veo. Ahí está, pero no lo veo. Y aquí, ¿quién viene? Acá llegó Jauregui, míralo. Ay, déjenle pongo aquí nomás Jauregui, con mayúsculas. Estamos poniendo al corriente, profe. Joder, pues te va a llevar el río, ¿eh? Ponte abusado porque el río Bravo te puede llevar la corriente. Y no te van a agarrar no te van a agarrar los de la Gestapo. Profe, soy Tabasco, me metí a nadar ahí al río Grijalva. Ah, no, pues está muy bien. Va bien, no, pues sí. Vete a las Olimpiadas, ahí viene ya Japón o Corea. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? ¿Estamos correctos hasta ahorita? Eso quiere decir, profe, que por ejemplo, si tenemos digamos un breaker y digamos que esas 5 lámparas ya sumadas, su resistencia a nuestra resistencia de Thevenin, ¿no? Poniendo otra va a bajar la intensidad de cada lámpara. Sí. Porque ya esa sería como la conclusión de siendo eléctrico, ¿no? Sí. Ah, ok, sí. Esa era como... Sí, exactamente. Lógico es,
Tú hablaste de un breaker, de una pastilla, de un elemento de protección. Esa pastilla va a suceder dos cosas, por la cual se va a botar, se dice en términos eléctricos. Cuando tú tienes una falla, un cortocircuito, por eso cuando hablan aquí de short circuit para la Norton, pues, se me hace muy raro. Un cortocircuito es una falla, desde mi punto de vista. Sí, cuando hay una falla, la corriente aumenta, es una corriente de cortocircuito, ¿sí? Y esa corriente va a hacer que el breaker se bote. Pero algunas veces no es que exista, se bota no porque exista un cortocircuito. Si tú tienes una pastilla de 30 amperes y tú ya la estás alimentando con los 30 amperes, ahí está la pastilla. Se está sobrecalentando, no se va a botar luego. Pero al transcurso del tiempo, por ese calentamiento se va a botar. Pero si tú ya esa pastilla rebasas el 1.25% de esa corriente de 30, ya se va a botar. Y no es un cortocircuito, es una sobrecarga. Que en lugar de 30 amperes le estés aplicando, le estés pasando por ahí 45 o 50 amperes. Entonces es una sobrecarga. Ay, pausa. A ver cuántos se conectan ahora. Vamos bien, ok. Me dijiste era demasiado tarde. Te atragantaste de agua ahí del río, abusado. Bueno, ¿está entendido lo que acabo de decir, Pérez? Y eso ustedes lo van a ver en instalaciones eléctricas, si es que. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? No, profe, gracias. ¿Está bien? ¿Tú, Maximiliano? No, profesor, gracias. Ok, ahora no faltó Mesa, ¿no? No llegó, bueno. Ok, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, ahora quiero ser claro. Me está faltando una acción en el aspecto del supernodo. ¿Sí? No creo que lo hayan visto ustedes. No creo, pues no. Para hablar de supernodo, yo ya planteé cómo llegamos al supernodo, cómo se establece el supernodo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a plantear ahora, agregando aquí a la clase de ahora, ese pequeño concepto para el supernodo. Vamos a suponer que tenemos este circuito de esta manera. Aquí vamos a ver nomás. A ver la cámara, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok. Aquí tengo esto. Vamos a ver que sea aquí. Este circuito. Tengo 60, tengo 80, tengo 10, tengo 20, tengo 40, tengo 20 y tengo 10. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tendremos un supernodo. Sí, entre la de 40 y 20. Ok, 40 y 20. Aquí yo tengo un nodo y aquí tengo otro nodo. Y este es el nodo de referencia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Así sea también el circuito que hemos realizado, ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo aquí B1 y B subíndice 2. ¿Cómo será el valor de B1 con respecto al valor del nodo 2? Voy a establecer una ecuación entre el nodo 1 y el nodo 2? Están sabiendo que existe esta fuente. ¿Cuál será la tensión, la diferencia entre esos dos nodos? B1 menos B2 igual a 80. Ok, B1 menos B2 es igual a 80. Una ecuación restrictiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, nosotros establecimos aquí la ley de Kirchhoff de corrientes, donde aquí establecimos una corriente. Establecimos la corriente aquí, la corriente, no sé, la corriente aquí, la corriente I1 y la corriente I2. ¿Sí? Y aquí establecí una corriente I para este nodo. Para este nodo también existe esta corriente I.
Por lo tanto, la ecuación del nodo 1 con respecto al nodo 2 las igualamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esa igualación que yo tengo, bueno, si yo lo hago aquí yo tengo una corriente que está entrando. Aquí una corriente que está saliendo. Por lo tanto, en el nodo B1 establezco que la corriente 1 está entrando, es igual a la corriente I más la corriente 2. ¿Sí? Para el nodo 1. ¿Está bien establecida esta ley de Kirchhoff? De corrientes. La corriente está entrando, sale y esta entra. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede para el nodo B subíndice 2? Yo tengo una corriente, yo tengo aquí, si quieres, aquí, que esté entrando y que esta esté entrando. Aquí le llamo la I3 y aquí le llamo la I4. ¿Cómo establezco la ley de Kirchhoff de corrientes? En el nodo 2. I3 más I4 es igual a I. I3 más I4 es igual a I. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Bueno. ¿Qué es lo que sucede? Yo voy a igualar, como aquí sí existe I y aquí existe I, aquí esta I va a ser igual a ¿quién? A I1 menos la I2. Ya tengo I aquí. Tenemos I aquí. En esta ecuación 1, tengo I en la ecuación 2. ¿Qué es lo que hacemos? Las igualamos las dos. Me va a quedar que I1 menos I2 es igual a I3 más I4. ¿Sí? Y establecí esta ecuación. ¿No hay dudas hasta ahí? Ok. Voy a plantear esto no porque me guste hacerlo, no me gusta hacerlo. Porque yo no le veo esa acción desde el punto de vista muy lógico. Hay algunos autores, que son pocos, que ellos establecen que cuando yo quiera establecer aquí este elemento, quitan la fuente de corriente, la fuente de tensión, y esta la sustituyen con un circuito puente. ¿Sí? Y si la sustituyo por un circuito puente, este circuito me va a quedar de esta manera. Aquí tengo una corriente que está ¿qué? Que está entrando, que le llamo la corriente I1. Una corriente aquí que está saliendo, que le llamo una corriente ¿qué? I2. Aquí tengo una corriente que está entrando, que le llamo la I3. Y una corriente que está entrando aquí, que es la I4. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Si están de acuerdo hasta ahí, esta acción que acabo de hacer por acá arriba, se debe establecer con esta ecuación. ¿Estamos bien o estamos mal? Aquí yo tenía una corriente que estaba entrando, aquí está la I1. Esto que ellos están haciendo con esto, colocando aquí este circuito puente, sale de esta ecuación. Debe salir de esta ecuación. ¿Sí? Y yo no veo. Matemáticamente se cumple. Pero teóricamente hacer eso como que a mí se me hace ilógico. Yo me voy a establecer, como lo establecí aquí, la ley de Kirchhoff de corrientes para este nodo, la ley de Kirchhoff de corrientes de este nodo, y como resultado me da esta ahí y esta ahí, como resultado de la ecuación, como resultado de la ley de Kirchhoff de corrientes. Igualo las dos ecuaciones, es como si yo hubiera establecido aquí la ley de Kirchhoff de corrientes en esa analogía. Pero ¿por qué quiten la fuente y la sustituyan por un corto? No lo entiendo desde el punto de vista eléctrico. No lo entiendo. Desde el punto de vista matemático eso se cumple al igualar las dos ecuaciones. Pero algunos libros lo manejan así, quiero ser muy claro, por si lo llegan a ver. ¿Sí? Por si lo llegan a ver. Yo eso no lo manejo. Pero es importante que ustedes también lo sepan, porque ustedes brincarme algo que viene en un libro. Y van a entrar en conjeturas, van a entrar en confusión. Y entonces van a decir, pues ¿qué es lo correcto? El maestro me enseña esto y este libro me dice esto, ¿cuál es lo correcto?
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y quiero ser claro en esto, quiero ser claro, ¿eh? Bueno, ¿alguna duda? Bajo esta cuestión que es importante, porque sí la manejan algunos libros, quiero ser claro. Entonces, ¿no hay dudas? ¿No? Bueno, y aquí terminamos pues con los teoremas, teorema de Thevenin, el teorema de la superposición, teorema de Norton, mallas, nodos, ¿sí? Lógico, existen otros teoremas, el teorema de la linealidad, el teorema de la reciprocidad. Existen otros teoremas que son derivados de estos teoremas, ¿sí? Pero el tiempo ya no me alcanza. Con esto que ustedes dominen, vea, que lo dominen, ¿sí? Que lo dominen, es para mí lo más lógico. Entro en el de la linealidad, el teorema de Millman, tiene una condición, ¿sí? Que todos los elementos estén en paralelo, todas las fuentes estén en paralelo. Pero bueno, no quiero entrar en más conjeturas, que además más arena al costal, se va a reventar. Y no quiero que ustedes revienten. Si ustedes conozcan lo mínimo necesario, pero que lo dominen. ¿Cuál es el caso que yo les dé 50 teoremas y nomás dominan uno? ¿Sí? No le veo caso. Estar perdiendo el tiempo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No hay dudas? ¿No? ¿No? Bueno. Entonces, aquí terminamos nosotros con el análisis de elementos pasivos de resistencias. Ahora vamos nosotros a los